La verdad es que te deja un amargo sabor de boca ver la profunda corrupción también en ese sector de la obra pública, porque además es un sector importante de las ramas de la producción del país. En ese sector se invierte de un 6 a un 10% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cantidad enorme de recursos que el país tiene para su vida productiva, ¿no? Es decir, ese sector de la producción es clave, es importante, porque aparte va asociado al sector de la construcción más de 60 empresas de la producción. De esta manera, cuando tú inviertes en ese rubro de la economía nacional, pues reactivas la economía del país de manera muy fuerte, ¿no? Porque pones a trabajar a más de 60 empresas, industrias de la producción del país. Entonces, de ese tamaño es el botín que una bola de truanes ha estado subfructuando durante muchos años, décadas, siglos en nuestro país. Pero en particular, diría yo, a partir de que se generan las leyes en donde se trata de normar el uso de esa estratégica función del Estado, de la generación de obra pública, pero la ley finalmente ha servido para un carajo, no la respeta. El artículo 134 constitucional te establece las reglas claras de cómo manejar ese rubro importante en el quehacer público. Ahí te define claramente cómo tú tienes que estar otorgando la obra pública, cómo te establece en casos de excepción, puedes tú asignar la obra, sea el costo que sea, pero que tú traigas patente. Es decir, que tú como ingeniero o como empresa descubriste o aportaste algo a la ciencia de la construcción y patentaste un proceso constructivo. Por ejemplo, te hablo ahorita, porque es el que conozco, el ingeniero Alberto Castillo desarrolló lo que llamó la triglosa, la patentó. Entonces, la ley a él le otorga, no nomás en México, a nivel mundial es este reconocimiento, le otorga que a él le pueden asignar obras por la cantidad que sea, ¿no? Puede hacer un edificio de 2 edificios, los que sean, con su patente y le asignan la obra, no hay necesidad de concurso. Bueno, es una de las acepciones que te maneja el término de la asignación de obra. Lo otro es cuando haya un asunto de carácter de emergencia nacional o de desastre, de peligro. Y por el monto, que son relativamente pequeños. Una asignación, por ejemplo, en San Luis Potosí, posiblemente anda entre 1 millón o 1,5 millones. Si la obra no pasa de esa cantidad, se puede asignar la obra, ¿no? Pero ya si es de 1,5 millones a 3 millones, por ejemplo, ya se hace en la modalidad de concurso por invitación restringida, cuando menos a 3. Y si ya rebasa el monto de la obra a 3 millones hacia adelante, entonces sí ya te obliga la ley a que tú hagas una convocatoria. Entonces, eso dice la ley. Ya nomás es adecuar los montos que se hayan aprobado, pero eso dice la ley. Entonces, pues este señor que está en el ejercicio del poder público en el Estado, pues la ley le ha valido un soberano sorbete, no ahorita, desde que han estado manteniendo el control de Soledad, ¿no? Han asignado la obra no solamente pues a un grupo muy reducido de sus cuates, sino a sus testaferros, porque es muy conocido que este señor pues es el mismo constructor, con varios prestanombres, ¿no? Él mismo se está asignando la obra, por los montos que sean, ¿no? Hay amigos constructores que me han venido, me platican, dicen, oye, fíjate que entré a un concurso con este gobierno, ¿no? Con el actual. Entré a un concurso y pues dentro del concurso te dicen la visita de la obra, estás en la etapa del concurso. La visita de la obra es para que tú vayas y veas cómo está el espacio en donde vas a hacer los trabajos y qué cosas, qué obstáculos tienes para que tú los consideres a la hora de hacer tu presupuesto. Bueno, dice, bueno, pues fuimos al dicho lugar de la obra, cuando llegamos resulta que ya estaban haciendo la obra, y los que la estaban haciendo eran los mismos, unos cabrones que estaban ahí concursando, ¿no? Puta, no manches, en serio, sí. ¿Y qué hiciste? Pues qué putas, más pujé, ¿no? Ya no seguí yo en esa faramaya. Bueno,
Así lo hizo con la Arena del Potosí, lo que ha trascendido, ¿no? Todo el concurso que según eso estaba ahí, andaban en chinga haciendo la subestructura, ¿no? O sea, es una vacilada, es una burla a la ley, es una burla a la sociedad. Y obviamente esos, no sé cómo se llaman, cómo le nombraron, los empresarios del Potosí, que están organizados en el entorno, ¿no? De aduladores, pero son aduladores hipócritas, pero ahorita están con que lo odian o lo rechazan en privado, pero están ahí porque está ejerciendo el poder y porque eso les reditúa a ellos seguir con sus privilegios. Por eso te digo, la sociedad de hipócritas que esa oligarquía representa es lo que son corresponsables de todo el daño que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, en la obra pública no solamente no ha cambiado nada, se ha profundizado la corrupción en la obra pública, ¿no? Nosotros decimos que no puede haber un solo contratista que no tenga trabajo mientras otros tengan 2 o 3 obras al mismo tiempo. El Estado sí puede hacerlo porque aquí lo que hay que apoyar con mucha fuerza, el Estado está obligado en términos éticos, políticos, está obligado a apoyar a los pequeños y medianos empresarios, a los micros empresarios, está obligado a fortalecer esas estructuras con mucho esfuerzo se han creado para que tengan capacidad de desarrollarse y aporten más a la producción, a la generación de empleos, que por otro lado es la que más mano de obra ocupa, la micro y pequeña empresa a nivel nacional. Entonces, cuando hay un gobierno que dice, a ver, vamos a aplicar tenemos un recurso X para obra pública, vamos a ver cuál es nuestro padrón de contratistas, tenemos 200 contratistas registrados, hay que garantizar que ninguno se quede sin trabajo. Lo puede hacer. Bueno, lo están haciendo, pero nomás con un séquito de su grupito, ¿no? Violando toda la ley, porque están contando con toda la impunidad, ¿no? Que el Estado tiene que tener claro los costos de la obra pública, porque ahí está el problema de fondo. ¿En dónde está el gran negocio? En los costos unitarios. ¿De dónde salen los moches? Pues de ahí, ¿no? ¿De cuánto es tu ambición? Pues el 30, pues ahí va, súbele el 30, ¿no? Sacas el costo del mercado y de ahí la ambición que tú, funcionario corrupto, pues yo me quiero llevar el 10, pues súbele. La cosa es que tú me hagas la obra, que salgas. Y si te salen 100 pesos, yo te estoy pidiendo el 10, va a salir en 110, el diezmo. Ese diezmo ya está en el museo, ya eso, y olvídate, ¿no? Entonces, ya lo que estamos viendo ahorita, si esa obra sale en 100 pesos, este gobernador pues está cobrando 400, 500 pesos, ¿no? Entonces, la ambición es desmedida, es desproporcional. Una auditoría lo hace pedazos, yo no entiendo por qué no ha sucedido eso, porque ya hay un mundo de demandas en ese sentido. La propia unidad de inteligencia financiera lo tiene demandado. 740 millones de pesos es lo que le está diciendo que lavó el dinero del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y los 3 años que estuvo el padre aquí en la capital, de 2015 a 2018, ¿no? Entonces, sí, el problema de la corrupción en la obra pública, el problema también hay manera de meterse a controlarlo. Si controlas tú los precios unitarios y si aplicas la ley como lo establece y garantizas tú, en términos también de la ley incluso, para que la gente tenga el mayor número de personas tenga acceso al trabajo con obra asignada, pero con precios justos de mercado, tú generas desde luego que nuestro entorno tenga un impacto de producción que se ve y se refleja de manera inmediata. No es lo mismo que solamente un pelado traiga toda la obra a que la traigan 100 o 200 empresas, ¿no? No es lo mismo, porque esas 200 empresas van a estar comprando a diferentes personas que venden cemento, que venden pinturas, que venden acero, que venden clavos, etc. Nomás le va a comprar a un proveedor. Entonces, el problema de la obra pública en nuestro país es un problema verdaderamente terrible, porque la corrupción sigue galopante, sigue fortalecida, y el mejor ejemplo lo tenemos en el actual gobernador y en el presidente municipal, que la opacidad es brutal, la corrupción se desborda, esa mentada de madre que está haciendo con los puentes atirantados, ¿no? Ya es una burla en términos técnicos, en términos pues es que, pero a mí lo que más me abruma es que no veo ingenieros que salgan a decir nada.
Bueno, ya el Colegio de Ingenieros lo entiendo, pues están dentro de las corruptelas, ¿no? Y el mismo de arquitectos, pero no hay, por temor, muchas veces lo hacen, y porque otras también les vale madre, por eso estamos así, ¿no? Entonces, cuando te dicen este tipo de viaje que pueden ser, es una mentada de madre en términos técnicos y en términos económicos, en términos de corrupción, es una ofensa al patrimonio de los potosinos. Está metiendo esos armatotes, esas celdas, son rejas. Yo no sé si este señor se quedó, pero nosotros qué culpa tenemos que lo haya metido preso, ¿no? Y que haya visto las rejas ahí, ¿no? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Por qué nos está encarcelando por todo el estado? Estás viendo que están metiendo esas horribles rejas. Miles de toneladas que sirven para un carajo. No sirven para nada. Esas porquerías que están metiendo, aparte que son horribles, ¿no? Puentes atirantados no sirven para un carajo. No tienen un solo trabajo estructural, más que no se caigan por el viento, ¿no? Pero no sirven para un carajo. No le están dando. Los puentes son puentecitos que no tienen ninguna relevancia técnica, ¿no? Desde el punto de vista estructural. Son puentecitos de 30 metros de claro, hombre. Y los puentes atirantados son para cubrir claros de 300 a 500 a 600 metros, ¿no? Y se justifican donde realmente haya ese espacio orográfico en donde pues no puedes tú meter esos puentecitos pequeños, ¿no? Tienes que meter un puente atirantado o un puente colgante, donde vas tú a pasar un río, donde tienes una cañada enorme, ¿no? Es decir, los puentes atirantados sí son económicos en esos términos, porque no hay otra solución. La otra solución que puedas meter es carísima, ¿no? Entonces, pero aquí, en el Valle de San Luis, no se justifica en ningún lado del Valle de San Luis menos hacer esas porquerías que este señor dice que son puentes atirantados. Ese yo creo que es un símbolo de la capacidad intelectual de este tipo, es un símbolo de un personaje que sí trae problemas mentales, ¿no? Porque no le veo ningún sentido a ese asunto, no le veo, si lees un sello de su gobierno, tampoco le veo sentido, ¿no? Al pueblo potosino, porque es el dinero del pueblo potosino, le está costando muchísimo dinero, tirado a la basura literalmente, y está construyendo adefesios, ¿no? Adefesios que se ven horribles, hombre, en los parques Tangamanga, no sé quién le dijo que se ven bonitos, pero no tienen ningún servicio estructural. Como puente atirantado, te digo, es una vacilada, es una mentada de madre. Y lo que más lamento yo es que no haya ingenieros que levanten la voz y decirle, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Quizás por intereses políticos, pero yo digo que hay límites, ¿no? Hay límites, no se puede estar burlando de la ciencia, de la técnica, de la ética, ¿no? No hay que decirle a este señor que está mal de la cabeza y que todo su propósito es estar sangrando el recurso público, ¿no? El recurso de la gente, ¿no? Estarse quedando con la mayor parte y engordar sus bolsillos. Los costos de la obra tienen que ser que garanticen los precios del mercado, y esos precios de la obra tienen que garantizar que sea una obra de buena calidad. Bueno, ya te dan las pistas, pero yo creo que sí hace falta generar en términos de ley para que haya un departamento específicamente que esté enfocado a analizar los precios unitarios de todos los insumos que operan dentro de cualquier obra pública. Esto te podría garantizar a ti generar con justeza, de acuerdo con el mercado, de acuerdo con la zona donde vas a construir, el precio de la obra que me digas, ¿no? En donde tú garantices una utilidad para el empresario, que tiene que estar vinculada con lo que es utilidad de sus indirectos, un 25 a un 30%, dependiendo de la zona. Hay zonas, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, no es lo mismo el altiplano que en la Huasteca. Ahí el factor de las lluvias te genera a ti que hay pérdidas de tiempo, etcétera, y eso te hace que la obra se te encarezca un poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, esos factores son los que un técnico, y hay técnicos en materia de costos unitarios los que quieras, y de buena calidad, ¿no?
Entonces pero que el Estado tenga eso, porque el Estado es el que va a estar generando el recurso económico para la obra pública. Entonces, el Estado puede mantener una estructura no burocrática, sino una estructura de análisis de costos unitarios que sean los que te sirvan de base para todos los concursos. Entonces ya cuando hay un concurso, pues tú vas a tener, tú como empresario de la construcción, vas a tener una base, la garantía de que el costo que se está manejando es el costo del mercado, cualquiera que entre a estudiar eso. A mí me dan datos oficialmente, tienen miedo de sacar la cara, del Parque Tangamanga 1, dice, ese no rebasó los 60 millones de pesos, y esa obra que costó 250 o 300 millones de pesos, el Tangamanga 1. O sea, es una mentada de madre lo que están haciendo con el dinero de la gente, ¿no? Pero yo digo, eso se hace con una auditoría de campo sin problema. Y no necesitas, empieza con 3, 4, 5 obritas, hombre, emblemáticas, y ahí te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando, ¿no?